Deportivo en la radio, Blog Deportivo al aire. Saludamos a esta hora el profe Julio Comesaña. Julio, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Un saludo para usted y para todos sus compañeros. Muy bien todo. ¿Usted ha dirigido alguna vez una película o no? ¿No ha hecho de director de cine? Yo he dirigido de todo menos fútbol. Hola, qué buena respuesta esa. Qué buena pregunta. Sí. Julio, por Dios. Series, miniseries. A ver, escuchemos lo que acaba de decir Luis Díaz, a ver cómo lo toma Julio Comesaña, lo que acaba de decir Luis Díaz. Si se hiciera una película sobre tu carrera, Oh my God. ¿qué actor te interpretaría? Okay. ¿Ok? Peter Parker. Spider-Man. Yeah. ¿Cuál compañero de tu carrera sería tu mejor amigo en la película? Okay. De mi carrera. Daniel Muñoz. ¿Qué entrenador sería tu mentor en la película? Jeez, entrenador. Julio Comesaña, de Colombia. ¿Qué jugador o equipo sería el villano principal? El villano principal, Durán. John Hader Durán, de Colombia. Bueno, lo monta usted como el director de la película de sus sueños, Julio. ¿Qué piensa? ¿Qué cree? A ver. Bueno, que Lucho es un extraordinario ser humano, generoso, solidario, y respetuoso, y quizás está devolviendo de alguna manera o un agradecimiento por las cosas normales en mi forma de ser que yo hice con él. Yo no tuve un trato diferente al que tengo con otros, simplemente que Lucho es un ser humano sensible. Y yo siempre digo una palabra que parece que no digo todo, pero yo creo que después de eso no hay más nada. Lucho es un ser humano confiable. Sí. ¿Qué detalle qué detalle así principal cree que pudo haber llevado a que la vida de él quedara marcada por el nombre de Julio Comesaña? ¿Alguna vez le levantó el ánimo en un momento de decaimiento? ¿Le ayudó a resolver algún problema? ¿O le dio instrucciones que lo convencieron que tenía mucho más potencial del que hasta ese momento poseía o mostraba? No, yo hice algo, digamos, que yo recuerde con él. Una sola vez fui a donde él vivía, en un apartamento con una hermana, y él no estaba, y conversé un poco con su hermana, cómo estaban, en fin, qué necesidades tenían, ¿no? El club también en esa época estaba allí cerca, muchas veces de algunos futbolistas. Y yo no sé, yo pienso que esas cosas hay gente que las valora y hay gente que les pasa por arriba. Y lo más importante que yo a Lucho lo dejaba jugar. Yo después de verlo jugar en contra nuestro en el Metropolitano un miércoles de noche con el Barranquilla frente a Junior, nos dio un baile pero de novela. Jugando por izquierda, jugando por derecha en un Barranquilla que lo dirigía Arturo Reyes. Y después de eso tuve una reunión con los entrenadores, con Lucho Grau, creo que estaba Peñalosa, estaba también el entrenador Reyes del Barranquilla, Julio Miranda. Y les hice una pregunta a ellos, ¿no? Y sobre si Lucho estaba, cómo lo veían, si estaba en condiciones, porque a mí me había sorprendido y quería traerlo al plantel profesional. Y Reyes seguramente quería tenerlo un poco más, porque se divertía con él también. Y entonces, Julio dio una opinión muy certera y lo vi muy entusiasmado y dijo que ya estaba. Y bueno, lo trajimos al primer equipo. Y debutó creo que contra Cerro Porteño en Copa y nunca más salió del equipo, yo nunca lo mortifiqué, ni lo adulé, ni le dije que era un fenómeno, ni que tenga... No, porque él siempre, como ser humano, es un hombre solidario, y en la cancha es tremendamente solidario, y siempre tiene
un estado de ánimo de desafío, de enfrentar las situaciones, las circunstancias del juego, y como lo ha hecho en su vida, digo, sin hacer alaraca de nada, y creo que cumplió unas etapas, fue cumpliendo unas etapas que lo llevaron a lo que es hoy, porque lógicamente cuando él salió de aquí fue a un medio internacional, a Portugal, que me parece que era un mercado ideal en ese momento, se fue allá, aprendió, mostró una cantidad de condiciones, yo diría que triunfó ahí también, y fue haciendo el camino y le salió el desafío de Inglaterra, y allá se fue, sin saber hablar nada de inglés ni nada, y se fue a Inglaterra, y también en mi concepto en Liverpool cumplió, porque para que el Bayern Múnich se fije en él, algo debe haber hecho. Y uno se lo encuentra, yo me lo encontré después que se fue de acá una sola vez, no hace mucho, en el Hotel Dan, que me invitó allá a charlar un rato con Amaranto Perea y él, y estuvimos allí solitos en un lugar, y vi el mismo ser humano que había visto cuando empezó con nosotros en el equipo profesional de Juniors. La misma persona, cariñoso, respetuoso, alegre, escuchando siempre más de lo que habla. Lucho no habla mucho, habla lo justo y necesario. Siempre está contento, nunca está a disgusto, nunca se queja por nada, nunca reclama nada. Es decir, es así como ustedes lo ven. No tiene nada escondido, ni anda con, como dicen en Uruguay, con el cuchillo bajo el poncho. No. A clavarle a alguien. No, nada. Sí. Julio, pero aquí hay, y miremoslo desde otro lado. A ver, hay un gesto de gratitud de un jugador de fútbol que se sensibiliza. Yo creo que tuvo que ver mucho la visita familiar que le hizo, porque en esos momentos lo que esos chicos necesitan, cuando todavía no tienen nada, es el que alguien los mire con una buena dosis de humanidad, que los vea primero como ser humano y no como una mercancía que está próxima a ser vendida, porque ese es parte del destino del futbolista. Pero ¿de dónde aprendió usted ese tipo de manejo? Se lo pregunto porque no es el primer jugador de fútbol al que escucho hablar de Julio Comesaña con profunda admiración. ¿Usted tuvo algún técnico que lo tocara, que lo bendijera de esa manera? ¿Qué recuerda que lo haga ser como usted ha sido siempre? Bueno, yo pienso, Javier, que no estoy seguro porque lo sé, ahora estoy grande y tengo tiempo de pensar en cosas de cuando estaba jovencito y más chico y de dónde vengo y quién soy. Y yo me crié en una familia donde vi todo eso, donde vi el cariño, donde vi la ayuda mutua permanente de buenos vecinos, de todos los familiares. Es decir, hasta los 19 años que me fui a la Argentina, me fui muy joven. Y llegué allá y me casé muy joven y fui andando y anduve qué sé yo por cuántos lugares, en distintos países de Sudamérica trabajando, jugando, dirigiendo y en todos lados yo no me daba cuenta a veces, ¿no? Pero en todos lados siempre me trataban bien, me tenía que ir, me iba, me sacaban, me iba. Siempre dando cara, siempre tratando bien a la gente, y con los jugadores, desde la primera época que empecé a dirigir con el Medellín, allá, de aquella generación que fue historia, digamos, del fútbol colombiano, de las selecciones y todo, lo mismo, iban a mi casa una vez a la semana, yo no tenía cosas escondidas con ellos, sí lo respetaba, pero también les enseñé a respetar, a comportarse, a tener disciplina, a pensar en el futuro, a trabajar. Me gustaba ir a la casa de algunos cuando veía que algo no funcionaba bien, desde la época de Libardo Vélez. Es decir, una cantidad de historias que cada vez que pienso, digo, yo no fui un extraordinario jugador de fútbol y fui un entrenador hasta hace poco, que bueno, que tuve algunos logros, y quizás muchas derrotas también, pero sí como ser humano yo me reconozco que soy también un excelente ser humano, porque también soy solidario, porque soy respetuoso,
porque quiero a la gente buena, y a los que no son buenos los aguanto, los trato. Igual, y tengo el carácter suficiente también para plantarme en alguna situación y decir algo. Uh-huh. Lo de Lucho ahí, yo fui a ver cómo vivía, ¿no? Y hablé con la hermana bastante. Y me generó una sensación muy linda, porque la vi una persona joven pero muy madura, y vuelvo a lo mismo, y vivían ahí, digo, sin lujos y sin nada de eso. Lucho creo que es capaz de incluso en este momento, de vivir en un lugar tranquilo mientras haya higiene, haya alimentación, y no es un hombre de vida ostentosa, de mostrar, de nada. Uno lo ve y hablan de él y nada. Ojalá que toda la vida siga siendo el mismo, así. Sí. Ahora que usted nos lleva al pasado con ese arranque en Independiente Medellín, estamos hablando que Julio fue el primer técnico de fútbol profesional de Luis Carlos Perea, de Leonel Álvarez, de Gildardo Gómez, León Fernando Villa, Gildardo Gómez, sí. Gustavo Pérez, Chonto, que se fue en préstamo a Bucaramanga y después lo compró enseguida el América porque sí, había aparecido Gustavo Pérez y lo teníamos que dar salida para que juegue. Sí. Y bueno, tantos jugadores que salieron de ahí. Sí, pero me llama, Julio, me llama la atención que usted menciona tal vez uno de los casos más dramáticos que se haya dado en la historia de esa época de Independiente Medellín, que es el caso de Libardo Vélez. Pues las nuevas generaciones no tienen por qué saberlo, pero fue un muchacho que tuvo una vida difícil, cayó en excesos, y los excesos lo llevaron a cometer un homicidio. Y entre otras cosas, todo el mundo, pues claro, al que mata a otro lo señala y muy poca gente se va al rescate de lo que puede quedar de ese ser humano, a ver si se reconstruye. Usted estuvo siempre muy cerca de él. ¿Cómo hace uno para trabajar la mente de un muchacho que ha caído en ese percance, que lo persiguieron públicamente? Porque yo me acuerdo, la sintonía de Weimar Muñoz era fenomenal en la ciudad de Medellín y no necesitaba periodistas para cubrir qué estaba pasando. En cada esquina le relataban: Weimar, acaba de pasar Libardo, 3 policías detrás de él, tratándolo de capturar. Estaba enloquecido porque no estaba enajenado. Entonces, todo el mundo señala la condena, pero muy pocos creen en recuperar el ser humano, y ese ser humano afortunadamente se recuperó. ¿Cómo fue ese contacto, Julio? Bueno, al contar lo de Libardo fue muy, muy, muy particular, porque yo me lo llevé a Libardo, andaba con muchos problemas. Yo iba a veces allá al barrio Antioquia donde vivía, hablaba con la mamá, con el hermano, entonces Libardo me da risa porque yo le decía: ¿y qué pasa? ¿Cómo juega tu hermano, el lateral? Terra. ¿Cómo juega tu hermano? Uy, me dijo, ese Terra es una lata caliente, me decía. Entonces, y llegó un momento que yo me iba para Montevideo ese fin de año, y Marquito Lubeski, que venía muy seguido ahí a Medellín, que había traído algunos jugadores al Medellín, me dio la idea, me dice: ¿por qué no lo llevamos para Montevideo a pasar el fin de año? Y fue una luz total, digo eso, y allá arrancamos con Libardo para Montevideo. Si ustedes ven a Libardo, el comportamiento de él en Montevideo, en todas las fiestas familiares, porque allá es como en todos lados, una época muy familiar, la manera de comportarse, su calidad, no sé, la felicidad que tenía. Y lo llevé a practicar a Peñarol unos días, que Peñarol estaba morena, me acuerdo, y seguro lo querían los equipos, cualquier equipo lo quería defensor, uno lo veía jugando y él estaba en su salsa, feliz de la vida. Y yo realmente digo: no, pero yo, ¿por qué yo lo quiero tener? En el Medellín lo quiero tener. Y entonces yo me demoraba 5 días más en regresar, y él tenía que presentarse al comienzo de la pretemporada. Y entonces lo mandamos de vuelta y vino para acá, y cuando yo llego
llego acá, me dijeron que Libardo andaba enloquecido otra vez, nos fuimos a Santa Marta de pretemporada y allí con un periodista, no quiero decir ahora el nombre ni nada porque después también tuvimos algún encontronazo. Yo estaba así fuera del hotel en la mañana temprano y vino y me dijo, ahí está su amigo, su jugador, no sé qué, que Libardo Vélez. ¿Qué pasó? Le digo, no, mató a una persona ayer o hoy de mañana, no sé. Bueno, eso fue el desastre. Pasaron muchas cosas que sería para contarlas en detalle, pero no da el tiempo. Y el día que lo sacaron, que el abogado lo sacó, nosotros íbamos a verlos allá a Bellavista y eso, y conversábamos con él, y cuando lo sacó me lo trajeron a mi casa. Y entonces esa noche se quedó en mi casa, y al otro día de mañana nos fuimos al centro a comprar unas ropas y algo y a caminar por el centro. Y me acuerdo cómo la alegría de él, ¿no? Cómo estaba, cómo se sentía. Y después, bueno, empezó a entrenar y claro, cuando empezaba a entrenar y a jugar hacía una diferencia tremenda. Y fuimos a Ibagué, me acuerdo que hizo un gol sobre la hora y el árbitro Torres lo echó porque vino a gritarlo al banco. Es decir, y siempre estuve todo lo que podía pendiente de él, pero tuvimos al final que dejarlo ir, y el problema que tenía en la cancha, que los jugadores mismos en la cancha le decían asesino. Cuando había una falta, alguna situación así o algo, asesino, iba a patear un tiro libre, asesino. Sabe que los seres humanos somos morbosos, sí, y no nos damos cuenta del daño que hacemos. Pero bueno, alguna vez alguien me invitó allá por Río Negro a ver un partido de fútbol de veteranos, no sé qué, y yo miraba y digo, ¿yo qué hago acá? Y veo a alguien que corría, yo digo, pues yo lo conozco a ese que está ahí, ¿quién es? Lo veía correr y terminó y era Libardo. No. Y él siempre fue muy, muy cariñoso, ¿no? Conmigo, con mi familia. Yo lo llevé a vivir allí en la 80, donde había un restaurante en una esquina ahí, cerca del estadio. Sí. Y un día me llamaron de ahí, yo hablaba con los meseros que estaban ahí afuera, y le decía, cualquier cosa que lo vea, me avisa. Y se había tirado del segundo piso ahí, se tiró por el balcón, y se fue para allá, para Antioquia, para donde vivía él, antes. Y ahí vivía con su compañera y con un niño. Y entonces yo me fui para allá, eran como las 10:30 de la noche, 11, no sé. Y me fui para allá, recogí un policía ahí en el barrio y fuimos a un lugar donde él estaba. Y entonces estaba ahí, claro, y yo escuché que decía, no, le dije, está Comesaña, no, al profe no, decía, al profe, tranquilo con el que, claro, que no me hagan nada, que no me digan nada. Y lo saqué de ahí y me lo traje, la compañera de él venía en el carro conmigo, y me lo traje de vuelta para la casa, y él le decía a la compañera, decía, faltona. Él creía que la señora me había dicho a mi año. No, Libardo un personaje, pero tenía un corazón, una cosa. Sí. Y yo lo veía antes de los partidos importantes, los clásicos, todos los partidos, yo lo veía como era, y era quizás el único, digamos, que desbordaba confianza, seguridad, que era capaz de jugar, de hacer lo que tenía que hacer, no sé. Era un volador. Pero bueno, por ahí anda. Sí, Julio, claro. para traer la figura de él, la clase de Libardo Vélez a este tiempo, yo lo digo y me puedo equivocar, me parece que es muy parecido a Sebastián Villa en la manera de jugar. O era muy parecido a Sebastián Villa. No sé si usted encuentra una referencia mucho mejor o si estoy exagerando. Me parece que Villa tenía una habilidad diferente o tiene una habilidad distinta. Sí. Libardo era un jugador de una gran potencia. Es decir, la fuerza veloz
y sostener potente los arranques de Libardo y el freno de Libardo Vélez. Era como el de esos carros especiales que hay, que frenan y arrancan. Era una cosa tremenda, y aparte cambiaba de dirección en el arranque y en la velocidad y el freno. Cambiaba de dirección. Yo me acuerdo cuando él agarraba por derecha la diagonal hacia adentro, yo ya estaba listo para gritar el gol, porque era una pelota, siempre metía un remate cruzado al segundo palo y abajo. Esas pelotas que son inatajables. Sí. Y guapo, y era un jugador a veces un poco acelerado, ¿no? Él tenía apresuramiento a veces por llegar al arco, por ir al arco contrario. Un jugador de ataque, yo diría que notable. Nosotros teníamos ahí a Libardo, no me acuerdo si en aquella época, después más adelante vino un zurdito que tuvimos ahí, hábil, Raigosa, pero Libardo fue un jugador. Sí, Jorge Raigosa era una cosa de loco. En Nueva York, sí. No, oiga, mía, Julio. Tenía Julio, que vivir en la Casa Blanca, Raigosa. una pregunta final. ¿Usted es capaz de recuperar a Ñojader Durán ya que recuperó a Libardo? Sí. Es el angelito de él. Por favor, Dios mío. Pero sí, ¿sabe qué pasa, Javier? Que uno, es decir, el director de una institución o de una sociedad, de lo que sea, de una empresa, no puede ser que crea o que entienda que para que todo funcione, él manda. Y la persona que comparte con los otros seres humanos se hace querer mucho más y tiene más posibilidades de que los trabajadores o los compañeros, en este caso los futbolistas, le aporten al equipo. Porque uno no puede llegar a donde están los jugadores y decirles o darles a entender a todos que ellos no tienen idea de lo que están haciendo, que usted sabe, que solamente uno sabe lo que hay que hacer y que lo mejor que tenemos que hacer es esto y que ganamos porque yo le dije que no existe, está liquidado. Entonces, yo siempre tuve con los jugadores y con esos difíciles, ¿sabes? Hay algunos que miran raro, ¿no? De reojo, por ejemplo, que son como, lo miran a uno como diciendo, pero ¿y quién te crees que sos? Sí. Vos no jugás, esas miradas, esas cosas uno no las puede dejar pasar. A esos jugadores hay que acercarse con ellos, vení, sentate que quiero comentarte algo y escucharlos. Uno dice siempre, no, a la gente hay que tratarla como a mí me gustaría que me traten. No, a la gente hay que tratarla como le gustaría que la traten, no como a mí me gusta que me traten. De pronto a mí me gusta que me traten a las patadas y entonces yo voy a tratar a los otros a las patadas también. Sí, claro. Sí. Entonces, yo todo eso, siempre fui de hablar mucho con los jugadores y más cuando estaba esa camada joven que tuvimos ahí. Tuvimos un compañero allí, un jugador de esos que siempre son necesarios, el Beni Aristizábal. Sí. Ese era un ejemplo de calidad humana y un tipo guapo y para adelante siempre y le pasaba por arriba a todo lo que venía. Y yo recuerdo que lo que significaba para los compañeros, ¿no? Para los muchachos jóvenes. Claro, de los primeros doctores del fútbol, es decir, profesional, creo que era administrador o contador. Administración de empresas. Gerente, sí, fue gerente y de bancos y de gerente todo de eso. Bancos, sí, el Beni Aristizábal. Oiga, Julio, qué provechosa, maravillosa charla, mire, donde nos condujo la apreciación maravillosa que dio sobre el técnico que quisiera que le dirigiera la película, el astro más reconocido del fútbol colombiano en este momento, que se llama Lucho Díaz. De verdad que es fascinante. ¿Se dan cuenta por qué? Porque uno tiene que buscar cada que va a Barranquilla, Julio, para poder tertuliar. Sí. Es el hombre. Sí, sin ninguna duda. La vida premia. Ahí me invitaron ahora más tarde creo que está para ver la sede
de la selección. Está bonito eso, ¿no? Sí, está lindo, de verdad. Está Voy lindo. a ir ahora, de pronto consigo de portero. Por lo menos comité de recepción va a tener, ahí va a estar Fabio en este momento. Vamos de llaves. Para que Madre entre mía. Fabio. Ahí está Fabito. Bueno, Sí, está Fabito. Bueno. El avión. Julio, un abrazo. gracias por hablar las cosas que valen la pena. Gracias. Sí, esto alimenta el alma. El reconocer lo bueno, sí, sin duda. Chao, Julio. Gracias. Maravillosa Un charla. abrazo. Julio Avelino Comesaña. Bueno, el reconocimiento, para quienes apenas han llegado a sintonía, el reconocimiento que le hace Lucho Díaz. Escuchen ustedes, el reconocimiento que le hace a Julio Comesaña. Luchito. Luis Díaz. La película. Si se enviara una película sobre tu carrera, Oh my God. ¿qué actor te interpretaría? Ok. ¿Ok? Peter Parker. Spider-Man. Yeah. ¿Cuál compañero de tu carrera sería tu mejor amigo en la película? Ok. De mi carrera. Daniel Muñoz. ¿Qué entrenador sería tu mentor en la película? Jeez, entrenador. Julio Comesaña, de Colombia. ¿Qué jugador o equipo sería el villano principal? El villano principal, Durán. Jonathan Durán, de Colombia. Sabe que yo creo que no es chance, yo creo que él es sincero. Él todo lo respondió de forma sincera. Sí. Daniel Chance Muñoz, Julio Comesaña. Sí. Don Javi, en medio de todo lo que dijo cuando hablaba de los jugadores, de no mortificarlos ni adularlos y mantener ese equilibrio, me hace acordar cuando Guardiola se para en el Parlamento de España después del sextete y dice que a él le preocupaba mucho el tema de las adulaciones o del exceso de elogio excesivo, porque decía que la mayoría de jugadores no los daña la crítica, sino el no saber controlar los elogios. Italiano, gol del